Creo que es bastante evidente que Japón y su población viven de una manera completamente diferente a la nuestra. Y en el vídeo de hoy vamos a ver casi lo que sería la personificación de ese estilo de vida aquí en Japón. Estáis leyendo bien en el título, estoy hablando del minimalismo. Pero para entender esto mejor, os tengo que explicar un par de datos primero. Vamos a coger el metro. Parecía imposible llegar hasta donde estoy. Es curioso porque estamos en el barrio de Shinchan. No hemos venido para nada por eso, hemos venido porque la casa que vamos a visitar está aquí, pero de hecho este cartel de la estación nos lo confirma que sí. Estamos en el barrio de Shinchan. Aunque esta vez me he retrasado un poquito. Siempre que llego a una ciudad me gusta explicaros cuánto cuesta vivir, cuánto gana la gente de media. Y Tokio es un sitio muy interesante, ya que realmente varía muchísimo. Ya que por lo que estoy acostumbrado en otras partes del mundo, la gente vive en pisos que tienen 2 habitaciones y que más o menos tienen un poquito más de 40 metros cuadrados. Pero aquí en Tokio no del todo. Y es que mucha gente vive en pisos de menos de 20 metros cuadrados. Pisos realmente pequeños solo para una persona. Es que fijaros que lo normal es tener la entrada, lo que sería la habitación, el retrete, la ducha, 2 armarios, la cocina dentro de la habitación y un balcón. Pero ahí lo veis, 25 metros cuadrados. Estos pisos en el centro de Tokio pueden costar entre 600 a 800 euros y si te vas a la periferia, como estamos ahora, pues pueden llegar a costarte 300 euros al mes. Un precio muy razonable. Eso sí, si quieres un piso que tenga 2-3 habitaciones para tener a tu familia, pues entonces se pone más cara la cosa. Ya estaríamos hablando en centro de Tokio unos $2000. Os explico un poquito por qué. La mayoría de jóvenes viven en pisos que parecen una habitación y viven solos. Y esto es debido a varios factores. Hablamos de que hay una alta tasa de soltería y retraso en el matrimonio, ya sea por presión laboral, una independencia económica de las mujeres que ya no necesitan a los hombres y que en el día de hoy pues las prioridades de los jóvenes son otras. Luego también tenemos esta cultura de la independencia en el país. Aquí en Japón no funciona como en España, que los jóvenes se quedan hasta los 30 años en casa, sino que cuando tú tienes un trabajo casi tienes la obligación de irte de casa, por lo que estos pisos que te pueden costar $300 pues son una muy buena opción. Y luego pues evidentemente uno de los factores es este aislamiento social que existe aquí en Japón llamado Hitori-sama, que es así como un fenómeno de personas que lo hacen todo solas. Con este conocimiento, ¿qué es esto de la vida minimalista? Pero antes de seguir con el vídeo, déjame hablarte del sponsor de hoy, que es nada más y nada menos que Revolut. No es la primera vez que la patrocino, pero es que de verdad la uso a diario. Y no solo en mis viajes, sino es que la utilizo como mi tarjeta y mi banco personal. Porque cuando se trata de dinero y de finanzas hay que ser inteligente y buscar algo que sea útil. Y Revolut es eso. De verdad, tenéis un QR aquí, un link en la descripción para abrir vuestra cuenta, que además con vuestra primera compra os van a dar 20 euros de bienvenida y entráis en el sorteo de 1000 euros para uno de vosotros. Tenéis aquí hasta cuándo está disponible esta oferta. Esto es una opinión personal, pero necesito que cuando tengo un banco sea todo sencillo, que todo tenga sentido, que pueda hacer las cosas de una manera óptima y sobre todo que sea transparente, y es muy difícil encontrar eso en un banco. Por ejemplo, quieres añadir dinero a tu cuenta Revolut, es tan sencillo como poner tu tarjeta o hacerlo con Apple Pay. O a ver, puedes directamente cobrar tu nómina, que es un banco. Como sabéis, casi siempre estoy de viaje y necesito cambiar dinero a otras monedas. Con Revolut, sin comisiones, súper sencillo desde la aplicación y al menos así no pierdo ningún euro por el camino. Sencillo. Otra comodidad, dale que imagina que estás viajando con tus amigos, con tu pareja o estás en casa y has hecho un gasto en común. Pues es que desde la aplicación puedes dividir este gasto de una manera muy sencilla. La aplicación es tan intuitiva y tan sencilla y parece lógico, pero es que probablemente en el banco que estás utilizando la aplicación es críptica, no se entiende. O dale que por ejemplo tengo que comprar una cosa por internet y no me fío del todo, pues con 2 sencillos pasos en la aplicación creo una tarjeta virtual que después de hacer esta compra desaparece. Es imposible que me quiten más dinero. De verdad, no solo siento que pago lo que tendría que pagar sin comisiones y con pura transparencia, sino que es que encima me ahorro tiempo porque todo es sencillo, como debería ser. Ya lo he dicho antes, pero tenéis link en la descripción o el QR de vuelta aquí para que os abráis vuestra cuenta Revolut, 20 euros de bienvenida y, quién sabe, igual eres el afortunado que ganas los 1000 euros, que nunca van mal. Vamos a seguir con el vídeo.
retomando el tema del minimalismo. En otras partes del mundo podríamos llegar a pensar que vivir de esta manera es absurdo, pero creo que no hay lugar donde tenga más sentido que vivir de esta manera que aquí en Japón. Como os he dicho, mucha gente se ve forzada a vivir en espacios de 17 metros cuadrados, por lo que vivir con lo justo y necesario tiene sentido. Pero esto viene de más allá. Estamos hablando de que Japón es una cultura del zen, del budismo, del wabi-sabi, donde está bien que todo provoque una paz, y el hecho de estar en un lugar que sea etéreo es casi necesario. No es una moda, es un estilo de vida. No me voy a enrollar demasiado porque vamos a la casa de una japonesa que ha accedido a abrirnos las puertas para ver cómo es vivir de esta manera. Aunque si os soy sincero, yo no sé japonés y nada de esto hubiera podido ser sin la ayuda de mi amigo que está por llegar. Y es que tenemos a nuestro amigo Kai. Konnichiwa. Konnichiwa. Genki ikura, pero... Uy, sí, ya me estoy perdiendo ahí, Y es que, claro, evidentemente yo encontrar una casa aquí para poder explicaros esto era muy complicado, y me ha hecho el favor de encontrarlo y de que nos va a traducir absolutamente todo, porque es complicado realmente entrar en una casa aquí en Japón de alguien siendo un desconocido y más siendo extranjero, ¿no? Es muy difícil, tío, es muy difícil. Me ha costado, he contactado a muchísima gente y gracias a Dios, la señorita Mie, que yo creo que tiene buena pinta, además va a ser un estilo de vida muy original, diferente a lo que podáis ver de minimalismo. Así que creo que nos va a venir a buscar y nos vamos para su casa. Oh, kawaii. Voy a ir intercalando sus explicaciones con un poco que os vaya enseñando yo la casa. La entrada es una entrada normal, simplemente que todo está perfectamente optimizado. Normalmente en Japón todas las entradas están llenas de zapatos. Aquí ellos los guardan en estos armarios, los cuales tienen únicamente, creo que como 2 zapatos cada uno. Esos son los zapatos que usas solo para ir a un festival muy famoso aquí en Japón que se llama Fuji Rock. ¿En serio? O sea, solo utiliza esos zapatos para eso, ¿eh? ¿Hay alguna razón por la que todo sea negro? Muy fácil de combinar. Siempre elige el negro sin darse cuenta ella cuando lo compra. Aquí todo lo de los niños y aquí tiene todo el pack para hacerle el paseo al perrito. Todo lo del perro está en esa bolsita, ¿no? Zenbu ino no koto wa koko ni haiteる. Aquí. Todo. Hay que contar una cosa, y es que en esta casa viven 4 personas. Son una pareja y 2 hijos. Realmente la pareja son los que siguen este estilo de vida minimalista, pero los hijos tampoco se quedan muy atrás. 雑貨もいっぱい持ってて、家のねこのリビングにお店をやってたんですよ。アンティークのなんかこう重機、家具とかにいっぱい並べて昔やってたんですけど、それが家がね家族がみんないるのにちょっと過ごしにくくなっちゃって、そうで家族とちょっとこうねなんか喧嘩とかが増えたりとか、こうなんかやっぱみんながリラックスできない空間になってしまって、で自分はお店をやりたいからいっぱいそういうものがあったんだけど、そうすごい暮らしにくくなっちゃって、でそれでお店を辞めて、でなんか家族がリラックスできる空間にしたいっていうので物を減らしていった。なるほど。そうでミニマリストになってる。そう。ただやっぱそのお店をやってて、その家族が困って物を減らしてるから、その家族が困らないぐらいになんか過ごしやすい空間。あれですよね。¿Cómo? Por si hay algún desastre natural, todos los japoneses tienen una, yo lo debería tener y no lo tengo, tienen una reserva. Como una pequeña de agua, reserva. Imagino que tendrá comida enlatada por aquí. O sea, todo esto es en caso de, yo que sé, una catástrofe de lo que sea, ¿no? Correcto.これはもしかしたらなんか地震かなんか、o sea, te lo van consumiendo y lo van reponiendo para no perder los productos. Claro. Y es que terremotos, tifones y hasta tsunamis pueden golpear en cualquier momento. Por eso muchos hogares tienen reservas de emergencia como agua, comida y linternas. No es paranoia, es supervivencia en uno de los países con más actividad sísmica del mundo. Y con el temido Big One en el horizonte, más vale prevenir que lamentar. Pero lo curioso aquí es que para no ocupar más espacio, comen esta comida continuamente y la reemplazan. Al menos así, pues, este espacio que se utiliza para emergencias, pues tiene algo de utilidad. Entramos y lo primero que vemos es el salón. Durante toda la casa entra mucha luz, o también nos da la sensación, porque realmente no hay mucha cosa. De hecho, lo único que contamina visualmente es la chaqueta de Kai y nuestras 2 mochilas. Tenemos el
salón, que como veis simplemente tienen un radiador para calentar. Y como os fijáis, no tienen ni sofá, ni televisión, ni nada. Tienen un pequeño proyector aquí arriba donde pues ven YouTube o lo que sea, películas. Lo ven aquí. Antes tenía un sofá, una televisión y una mesita aquí. 前はただ物を減らして Vale, ya fue muy poco a poco. Se empezó a dar cuenta de que había cosas que no usaba en un año entero y eso lo fue reduciendo. Todo lo que no usaba en un año lo fue quitando, tirando a la basura. Y de repente se dio cuenta, leyendo en internet, que eso va muy en concordancia con la filosofía minimalista. Y de ahí empezó a pillar mucho interés por el minimalismo y ahora se considera minimalista. Si quieren relajarse, tienen el tatami. Aquí se tumban, no hay sofá ni nada, pero bueno, como... Total, de あもちろんもちろん y a la siesta a la japonesa. O sea, esto es el sofá básicamente, es como toda la zona de confort que no sea la cama, ¿no? Aquí estaban las puertas estas tradicionales japonesas, las correderas, que se llama oshire. También los quitó todo. Sí, porque ella dice que al tener la puerta corredera es como que para esconder muchas cosas, ¿sabes? Y al final vas metiendo cosas y se te va desordenando, porque es como para esconder y mantener esto limpio. Claro, se te va haciendo un desorden de... Entonces quiere dejarlo abierto para como ser consciente de las cosas que guarda y no esconder como basura, digamos, entre comillas. Al ser un estilo de vida que adaptó ya en su vida adulta, tenía la pregunta de cómo hicieron esto con su marido. Es decir, ¿su marido era minimalista, no lo era? Y no lo era. Le preguntaba si tenían peleitas por la filosofía esta minimalista, pero para nada. Ella empezó a hacerlo, empezó a leer libros y todos los libros se los recomendaba al marido porque los dos al principio tenían un montón de ropa. Empezó a leerlo ella, le encantó, empezó a reducir toda su ropa, lo leyó su marido y también él empezó a reducir sus CDs, sus cosas y no sé qué, y al ver eso ella empezó a reducir aún más. Entonces fue como que reduciendo a tope los dos. Aunque aquí están los pijamas de ella y de su marido, ahí están todas las mochilas que se llevan para los viajes y esto es de su marido todo. Aquí tiene todos los productos de emergencia, lo que hemos dicho antes, como platos de papel. La mitad de cosas que tiene en la casa son en caso de emergencia, simplemente que las van reutilizando continuamente. Pueden salvar ese espacio y no crear como esa contaminación visual o contaminación de espacio. Y lo mismo con esto. Tienen todo esto en caso de emergencia, pero lo van utilizando y reponiendo. De esa manera, pues, como que sintetizan todo mucho más. Es fuerte, porque es eso, la mitad de cosas que nos han enseñado hasta ahora son en caso de emergencia. Totalmente. Es fuerte, ¿eh? Champú seco. Oh, claro, necesitas agua, ¿no? Con esto. Es que hasta los diseños son minimalistas en el sentido de que te explica lo que es y ya está. Nada que contamine demasiado. La manta térmica. Pero es que todos los diseños, si te fijas, son eso, súper minimalistas. Sí, pero todo su kit de emergencia está ahí. La comida escondida en la cocina. Como muy poquita cosa, ¿sabes? Sí, lo mínimo. Lo mínimo. Aquí tenemos dos futones por si vienen invitados. Y como veis, alguna cosa para hacer yoga aquí mismo. De hecho, todas las cosas de la casa las tienen aquí. ¿Qué es lo que es? Fotos. Todo fotos. Pero mira que viene archivado, Son todos los papeles de la casa y los seguros y todo. ¿Sabes lo que me está pareciendo súper fuerte? Hasta el mínimo detalle sabe dónde está. O sea, como que yo lo pienso y en mi casa en verdad no sé exactamente qué tengo en un armario. Es como que todo se va desordenando. Ella sabe que la parte de arriba son las fotos que están súper bien organizadas. La parte de abajo, papeles, seguros, etcétera. La de abajo, utilidades. Es como que, claro, una vez ella piensa que necesita encontrar cualquier cosa de las pocas cosas que necesita que sean útiles, sabe dónde está. Sí, porque antes, igual que todo el mundo, no tenía ni idea de dónde estaban las cosas. Este está sucio, dice que no te lo puede enseñar. Estos son de los niños que van dejando cosas por la casa y no sé qué, y en vez de llevársela a la habitación, pues ella los coge y los mete aquí en el... Qué bueno, claro. De que de esa manera ya no se cabrean de estar viendo, yo qué sé, los juguetes o pegatinas en el suelo, que lo coge y ya lo tira todo. Aquí de que está desordenado esto. ¿Esto está desordenado? O sea, ¿esto es desordenado para ella? Madre de Dios. Pasamos del salón a la cocina, ultra limpia también. Como veis, nada contamina la vista. De hecho, aquí tenían un armario donde se guardaban los platos y decidieron simplemente quitarlo para que no moleste a la vista. Porque ahora todos los platos los tienen en este cajón. 4 de cada porque son 4, no necesitan más. Y creo que vais entendiendo la filosofía. Esta casa antes no era minimalista. Empezaron poco a poco a quitar las cosas que no utilizaban. Se preguntaban a sí mismos, hace más de un año que no utilizo esto, pues no lo necesito, lo tiro. Y poco a poco fueron optimizando hasta quedarse con lo que creen que en este momento es lo que necesitan. Y es por eso que podemos ver el antepasado de lo que era esta casa.
gracias a esta filosofía ahora tiene tiempo para hacerlo, más tiempo para hacer lo que ella quiere. Claro. Y que a raíz de eso es que ella podía empezar a hacer también YouTube y hacer otras cosas. Como que se ahorra tiempo realmente, ¿no? Sí, manejar de manera Qué eficiente. bueno, Sí. qué bueno. Es qué fuerte, y cuando hemos entrado lo primero que ha hecho es disculparse porque toda la casa no es blanca, es decir, tiene como toques de madera. Es lo único que diría que contrasta, es blanco y madera, ya está. Pero aún así entiendo que a ella le hubiera gustado que todo fuera blanco, pero claro, es que esto se lo ha ido como encontrando. No sé, o sea... Estoy un poco en shock, ¿eh? Porque es como que cada vez vas descubriendo que todo tiene más y más sentido. Es lo que decías tú, en plan, me está captando su Además, yo que soy un poco bastante desordenado y que tengo demasiadas cosas, no diría que soy Diógenes, pero casi que sí, ¿no? Como que te gusta acumular cosas en vez de deshacerte de ellas. Igual estaría hasta mejor como tener esa responsabilidad incluso, ¿no? ¿Cuánto crees que tardarías tú en tener tu casa así, con todo ordenado, sabiendo cuántos platos tienes de cada? Es que no lo sé, es que a mí me da la sensación de que, de verdad, que creo que todo lo que tengo lo utilizo, pero es verdad que no, tengo 1000 cosas que no. Que en un año no habrás tocado. Que igual probablemente el 85% de las cosas que tengo. Y es fuerte, en verdad. Como que esto también refleja nuestro consumismo, ¿no? En plan de como que creemos que necesitamos muchas cosas, compramos un montón de chorradas y en verdad es más óptimo deshacerse de ellas. Sí. Qué fuerte. Y tienes más tiempo para ti. Claro, qué fuerte, qué fuerte. Y es que como podéis apreciar, esto es una casa, por lo que en la parte de arriba es donde duermen y es lo único que hacen. Porque sí, esta habitación a la que estoy entrando es del matrimonio y solo se utiliza para dormir. En alguna ocasión también pueden leer, pero si tienen que hacer cualquier cosa de entretenimiento se hace abajo, en el futón. Porque si os fijáis, la habitación no tiene nada. Tiene un pequeño iPad en un taburete, ni siquiera una mesilla de noche. Otra vez para lo mismo. ¿Para qué tener una mesilla de noche si tienes un taburete? Te sirve para lo mismo y luego puedes utilizar ese taburete para cualquier otra cosa y ya está. Y ya no hay nada más. Esto es la habitación. Bueno, mentiría, tenemos un armario donde, como podéis ver, la ropa, primero blanca y negra, ningún color prácticamente, igual un azul oscuro. Pero ya está, esto es toda la ropa de ella y esto es toda la ropa de él. Bueno, podéis ver una pequeña caja aquí donde guardan toda la ropa de verano y así lo intercambian. Y es curioso porque se ponen unos límites, digamos que ella no puede tener más ropa que no sobrepase este espacio para que no quede demasiado cargado. Y todos los artículos evidentemente que sean blancos para que no ocupen visualmente. De hecho, todo el espacio que tienen aquí arriba se utiliza únicamente para extender la ropa. La ropa se pone aquí por la noche, tienen dos pequeños ventiladores para que corra el aire y ya está. Todo es funcional. Es que hasta ni me había fijado que tienen aquí perchas. O sea, es que casi ni las ves. ¿Ah, sí? Como loco, ¿eh? Es el perro minimalista. Le digo, ¿no quieres hacer más minimalista la casa? Me llevo al perro. ¿Qué piensas de la casa, Kai? Ya está, mi casa la voy a representar exactamente igual, tío. Voy a deshacerme del 99% de cosas que tengo, macho. ¿No te hace sentir como un poco absurdo el hecho de ver esto? Es como que venía un poco con la idea de decir, joder, en plan, es raro vivir de esta manera, pero luego cuando lo ves que es como incluso lógico y óptimo, es como... Sí, yo creo que de verdad, fuera coñas, que me parece una filosofía de vida bastante acertada y que es muy necesaria, sobre todo en ciudades grandes como en Tokio, que es la más tocha del mundo entero y el espacio es súper limitado. Creo que todo el mundo debería inculcarse esta filosofía, no la del consumismo, la de tener casi síndrome de Diógenes, como decías tú. Al final el 80% de lo que has dicho tú antes no lo usas. La mayoría de personas que viven, y la mayoría vive sola en Tokio, viven en pisos de entre 15 y 25 metros cuadrados. Ganan una renta de 70-80 mil yens, que son al cambio de ahora son unos 500-600 dólares, ¿no? Y de verdad que si tú te pones a mirar casas del promedio japonés, está petado de cosas, incluso más que la mía ya tiene cosas. Son espacios muy pequeñitos, pero de verdad, demasiadas cosas que no sabes ni lo que tienen. Sí, tío, de verdad que me ha molado mucho fuera con eso. Y lo que me sorprende muchísimo es eso, que sabe exactamente cada cosa que tiene y en qué lugar está. O sea, antes hemos ido a la cocina a ver la vajilla un poco y Clavero se ha fijado en que había platos, todos eran de 4. 4 tazas, 4 vasos, 4 boles, 4 platos. Se lo hemos comentado que tiene 4 de todo y ha dicho, bueno, sí, pero de estos boles de aquí tengo 5, lo que pasa es que hay uno en la nevera. Y eso es como, ¿what? A mí me preguntas qué tengo en un armario en específico y probablemente tenga, pues sí, mucho de todo. Si me pregunto dónde está el seguro de la casa, voy a tener que buscarlo. Me imagino que tengo un sitio donde hay papeles.
y donde probablemente si me pongo a rebuscar lo encuentre. Pero es que estoy seguro que le preguntas a ella dónde está esto y lo sabe perfectamente. Y dices, claro, cuando tienes únicamente lo justo y necesario que necesitas, realmente tienes más espacio como para pensar, como que no tienes esa carga. Y lo estoy diciendo, mi madre me va a matar porque yo siempre he sido desordenado, ¿no? Pero es que tiene todo el sentido del mundo. Y justamente ella lo decía, como que todo esto le ha servido para tener más tiempo. No es como únicamente el hecho de decir, no, tengo un TOC o no sé, como necesito todo verlo claro. No, es un tema de optimización. Y la optimización te hace tener más tiempo. Es fuerte eso. ¿Cuánto tiempo perderemos nosotros buscando según qué cosas? Total. Me gustaría saber el total. No solo buscando, limpiando. Limpiando, exacto. Sí, es verdad. Es que, o sea, ella decía, los sofás estos que hemos visto antes aquí con el futón, no solo son pequeñitos, fáciles de guardar, se sabe dónde está el sitio, dónde se pone y dónde se quita, sino que el material es de fácil limpieza. El hecho de no tener cosas por el medio, ahora mismo estamos sentados en el suelo, evidentemente. El hecho de no tener miles de sillas, yo qué sé, armarietes que hay en el suelo, cosas para apoyar, decoraciones, hace que con un pequeño robot, porque tiene un pequeño robot, lo lave todo. Es que es muy sencillo, es pasar la mopa, pasarla y tienes el suelo impoluto. Y no viven en un sitio pequeño, porque esta casa no es pequeña. No. En comparación a lo que te puedes encontrar en Tokio, no. Aparte de que ella sabe exactamente lo que tiene, ella sabe lo que tiene su hijo y su hija en cada sitio, en donde lo tiene. Y también nos han enseñado los cuartos. Ella decía que estaban desordenados, pero si hubiera visto nuestro cuarto cuando éramos jóvenes. No tiene sentido. O sea, nos podemos enseñar por motivos de privacidad las habitaciones de los hijos y porque supongo que tampoco siguen al 100% el estilo de vida aún de sus padres, pero os puedo asegurar que hemos entrado a la habitación de la chica y tenía un espejo con una especie de estantería pequeña con 4 cosas. 4. Sí, 4. Nada, 0. Como mucho sí que es verdad que en contra podría decir que incluso se puede hacer un poco aburrido o tu vida como demasiado simple y plana, ¿no? Igual un poco de decoración, pues sí, no le hace daño a nadie del todo, pero sí que es verdad que, bueno, no sé, entiendo el estilo. Sí, pero es muy, no sé, es muy limpio, es lo que has dicho tú, te transmite como paz, ¿sabes? Completamente. El hecho de que no haya nada, el ruido visual, a mí me gusta. Sí. A mí me gusta. Sí, está guay, muy interesante. Nos ha hecho un cafecito que, como no, todas las tazas son blancas, ¿eh? Arigatou gozaimasu. YouTube でミニマムな心地よい Tiene un canal de YouTube, si queréis ver un poquito más de cómo se vive con este estilo de vida, pues lo tenéis en la descripción. Imagino que estará en japonés, pero bueno, si practicáis un poquito. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, la verdad, un modo de vida muy interesante. De nuevo, gracias a Kai, tenéis su canal en la descripción si queréis saber un montón de cosas de Japón. Muchas gracias de nuevo a Revolut por patrocinar el vídeo y no te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en BiniwoodCafe.com.